General de la ANEP. Se trata también de la diputada Patricia Mora del Frente Amplio y de Margarita Bolaños, presidenta del Partido de Acción Ciudadana. Todos miembros activos en Bienvenidas esta y alianza. bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, a mí por lo menos me interesaría conocer de alguna manera por qué surge un grupo opositor. Es decir, es como un contrapeso, es como estar en una balanza. Jonathan, Sí, hay un es. grupo, el bloque opositor. Recuerdo que durante la transmisión que hicimos en Canal 3 y Radio Nacional, decían ustedes por parte del Grupo Patria Justa o por parte de la ANEP que se había derechizado el directorio de la Asamblea. ¿Es esto la razón o es esta la razón que motiva el surgimiento de esta coalición? Contrarrestar qué proyectos y por qué están ya a la víspera la discusión de estos proyectos. ¿Cómo lo están valorando ustedes el surgimiento de este contrapeso que pareciera que surge en este momento? Bueno, muy buenos días. Lo primero que tenemos que aclarar es que la institucionalidad de los partidos políticos es distinta a la institucionalidad de los sindicatos. Entonces, nuestras opiniones sobre lo que pasó el 1 de mayo con el directorio legislativo son nuestras. Y entonces no son de los partidos políticos. Lo que sí motivó, por lo menos en el caso nuestro, es que hay preocupaciones desde hace bastante tiempo en desarrollo en Costa Rica que tienen que ver con el crecimiento de la desigualdad, que tienen que ver con el deterioro de los sectores medios, que tiene que ver con el deterioro de los sectores productivos, que tiene que ver con el deterioro fiscal, y en tal sentido, en los programas de Acción Ciudadana y del Frente Amplio hay un montón de contenidos que tienen similitud con contenidos no solo sindicales, sino de una multiplicidad de sectores sociales e incluso de sectores productivos. ¿Qué son? ¿Qué son? Ajá. Sí, por ejemplo, efectivamente tenemos que buscar soluciones integrales al problema fiscal nacional, tenemos que buscar soluciones a las tortas, hay que decirlo así, con lenguaje popular, que dejó un sistema de partidos conocido como el pueblo, como Plus, que dejó casi 8 puntos de PIB de robo de impuestos, 6 puntos de PIB en exenciones y exoneraciones. En ANEP estuvo la representación del Banco Interamericano de Desarrollo y ellos nos dijeron que el 50% del sistema de exenciones y exoneraciones beneficia al 20% más rico de la población del país. Y ahora se destapa que producto de este tipo de TLCs asimétricos, no estamos en contra de los TLC, yo hablo de los TLCs asimétricos, de 2,5 puntos de PIB, dice el gobierno, nosotros creemos que es más, se perdió por la desgravación arancelaria. Entonces hay que buscar soluciones. Echar empleados públicos no es posible, porque si usted tiene el déficit fiscal más grande en el gobierno central las planillas más grandes son maestros y policías. Entonces vos tendrías que echar a todos los maestros y echar a todos los policías para resolver el déficit por el lado del empleo público y ni aún así lo va a poder resolver. Entonces hay que entrarle al tema de la deuda. ¿A quién le debemos? ¿Por qué no hacemos una discusión nacional a quién le debemos como país? Don Helio dice que este año solo en intereses, oiga, sin el principal, solo en intereses se van 800,000 millones de colones, 3 puntos de PIB casi. Y dice él que de esos 3 puntos de PIB en intereses, el 80% son acreedores internos. Entonces aquí alguien ha estado ganando de una manera descomunal, desenfrenada durante mucho tiempo. Entonces, yo sé que hay divergencias en esto, pero es un esfuerzo que hacemos, es un esfuerzo sano. Hace tiempo los sindicatos, por lo menos los que están en la corriente donde uno milita, venimos estudiando la realidad nacional, venimos buscando buenas asesorías, buenos especialistas. Albino, en ese tema Sí. se habían puesto a hablar en el tema de empleo público y en otro montón de temas. Doña Patricia, puntualmente, ¿cuáles son los proyectos que más les preocupan a ustedes que este sector o este directorio de oposición pudiese intentar pasar en este tiempo? Vea, muy buenos días. En primer lugar, este es un acuerdo que desde el Frente Amplio enfrentamos con enorme seriedad, con enorme preocupación.
no ha sido una idea manoseada rápidamente ni por nadie en nuestras filas, ha sido una conclusión a la que hemos llegado. Tenemos con los compañeros de Patria Justa y del Partido Acción Ciudadana, con su comité político, debemos de tener unos 2 meses de estar sentados con seriedad, intentando llegar a un acuerdo patriótico que, como decía don Albino, efectivamente intente por lo menos detener un deterioro de nuestra institucionalidad. Con relación a los proyectos que en este acuerdo se señalan como nocivos, según nosotros, para nuestro país, está el de contingencia eléctrica, el que permitiría aumentar la participación privada y realmente privatizar el sector nuestro de la electricidad. Está el que considera que aquí todo se va a arreglar con quitar un plus salarial. Efectivamente, desde el Frente Amplio, nosotros creemos que habrá que revisar cláusulas de convenciones colectivas que consideremos abusivas. El país vive un momento difícil, pero no creemos que esté ahí el problema fiscal. Intentaremos acompañar y empujar hacia adelante el proyecto contra el fraude fiscal. En este país se lleva a cabo un vergonzoso robo contra el fisco y resulta que hay fuerzas en el Parlamento que no permiten que este proyecto avance de buena manera. Tenemos, por lo menos desde nuestra perspectiva, que y así lo dejaremos mañana consignado con la firma de este documento. 5.8 del PIB, dijo la Contralora la última vez. Imagínese usted, doña Laura. 5.8. Aunque don Helio dice que es casi más, 8. Que es más. Que por cada punto son 267.000 millones, dice el informe de la Contraloría. Sí, es por cada colón que recogemos, hay un colón que no llega a las arcas del bueno, Estado. y ante esta alianza ha existido también cierta oposición, y lo hemos visto en algunas comunicaciones que ha mantenido el diputado Otón Solís, a quien tenemos vía telefónica, que queremos consultarle. ¿Por qué puntualmente existe una oposición a esta alianza, don Otón? Buenos días. Buenos días y un saludo a quienes les acompañan y a la teleaudiencia. Primero quiero aclarar que no soy solo yo el que me opongo. Sí, tal vez fui el primero que lo expresé. El 16 de junio el jefe de fracción, don Marco Redondo, nos envió la estrategia de la alianza y el documento, e inmediatamente yo le respondí lo que ayer publiqué en mi Facebook y le repartí a la prensa. Pero Epsi Campbell se opuso también desde el inicio, don Franklin Corella se opone doña Marlene Madrigal, se opone Nidia Jiménez, y hay otros que tienen dudas. Sin embargo, pues se quiere avanzar sin que haya un acuerdo dentro de la fracción. Don Marco Redondo, si firma eso y no hay acuerdo anterior, va a firmarlo a título personal, pero no en representación de la fracción. Y me opongo porque no creo que sea una estrategia adecuada el atrincherarnos con grupos ideológicos que están más a la izquierda de nosotros. Y estando en gobierno se requiere coordinar y llegar a acuerdos de acuerdo al tema con diversos partidos. Por ejemplo, estos días el PAC está unido a todos los otros partidos, excepto el Frente Amplio, en materia de autorizar buques del guardacostas para que desembarquen y hagan labores de combate al narcotráfico. En otros temas vamos a estar con el Frente Amplio, en muchos temas, en la materia impositiva. Entonces, no veo yo que un partido de gobierno pueda escoger un grupo, aliarse y dar un mensaje de ese tipo. Nosotros, además, desde que nacimos, por lo menos yo dije, no quiero la izquierda en el partido, ni tampoco quiero neoliberales. Esa alianza no refleja lo que el partido le ha dicho al país. En la última campaña se hizo un gran esfuerzo por el grupo de don Luis Guillermo para distanciarse del Frente Amplio. Fui yo el que salí a defender cuando se trató de decir que era chavista y otras cosas ahí que no tienen nada que ver, porque hay que hablar con los hechos.
a José María Villalta, porque ese tipo de campaña sí nunca me gustó y a mí me la aplicaron en algún momento y estoy en desacuerdo. Pero que son un partido de izquierda, y nosotros somos un partido centro progresista. Y reitero, además es la estrategia. En muchas cosas vamos a estar de acuerdo con el Frente Amplio, en otras no. Y entonces no me parece inteligente hacer esa alianza, menos una alianza en consulta, en que usted envía un correo privado y nadie responde. Es decir, como que se quería avanzar por esta ruta a cualquier costa. Y eso no me parece democrático ni correcto. Margarita Bolaños, presidenta del pacto. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, en primer lugar, aclararle a don Otón, esto no es una alianza, ¿verdad? Aquí estamos entablando, digamos, plataformas de trabajo amplias y el partido, que es el partido de gobierno, precisamente tiene la obligación de impulsar proyectos que fueron compromiso y bien explícitos en el Plan Rescate. Algunos de ellos tienen que ver con esta agenda que está aquí propuesta. La agenda es una agenda para discusión y trabajo. Es decir, aquí vamos a entrar a discutir temas que son parte de la agenda política de la que hemos ofrecido, porque yo he sido parte de la que ha construido la convocatoria a la ciudadanía desde el 2006, cuando Otón era candidato. El tema fiscal, el tema de la seguridad alimentaria son temas que han sido fundamentales y la reforma del Estado. Ahora, estos grandes cambios no se pueden hacer sin la participación y sin el diálogo con los sectores. ¿De qué manera podemos nosotros entrar a discutir temas como la eficiencia del Estado, una reforma del Estado, si no involucramos a los sindicatos y los partidos políticos que están involucrados o cercanos a los sindicatos o que tienen otras perspectivas? El partido, y me refiero aquí al partido, a la Comisión Política y al Comité Ejecutivo Nacional, no tiene ningún temor a discutir. Esto es una democracia. Nosotros hemos abierto, y precisamente como partido nacimos en el 2000, como una democracia abierta a los diferentes pensamientos para enfrentar los grandes retos del estilo de desarrollo que se han impulsado en las últimas 3 décadas. Este estilo de desarrollo recarga ahora sobre algunos sectores la responsabilidad, que no la tienen. No la tiene el empleado público, no lo tienen los partidos de izquierda, no lo tienen los sectores del gran déficit fiscal. Esto es parte de un modelo de desarrollo que impulsan precisamente los gobiernos del Partido Liberación y del Partido de la Unidad Social Cristiana. Y que hoy están en el bloque opositor. Y que hoy están en el bloque opositor. Nosotros en el 2010 fuimos parte de la Alianza por Costa Rica, donde estaba precisamente el movimiento libertario. Hubo quien por ahí me preguntó, bueno, entonces, ¿qué? ¿Van hacia la derecha? Ahora nos dicen que vamos a la izquierda. Hemos tenido la madurez suficiente, y yo creo que la ruta suficientemente clara como para conversar con lo que se dice izquierda como lo que se dice derecha. Difícilmente algunos de los ideólogos, incluso yo le preguntaría a Otón, ¿qué considera él que es la izquierda y cuál es el centro? Si el centro en Costa Rica ha venido siendo móvil, el centro se lo llevó precisamente el Partido de Liberación Nacional hacia la derecha, es decir, un centro ideológico que fue moviéndolo hacia la derecha según ellos, ¿verdad? Sí, yo ayer, a propósito de esto que doña Margarita plantea, ayer le comentaba en el plenario legislativo a don Otón Solís que yo creo que ahora trataríamos de ubicar así el escenario político entre unos sectores neoliberales, que son los enormes beneficiados de este modelo en 3 décadas muy largas, y unos sectores que no estamos de acuerdo en todo. Ahí se equivoca don Otón, no es que entre nosotros 3 haya plena coincidencia en todo, no. Por eso estuvimos 2 meses intentando consensuar un acuerdo sobre cosas básicas mínimas. Eso es a lo que hemos llegado. Y a la par de ese bloque neoliberal, yo creo que las fuerzas que adversamos ese modelo, que nos podemos llamar antineoliberales, y que yo sé que don Otón Solís, porque lo he oído, y lo se suma a esas filas. Y entonces estos sectores estamos intentando ponernos de acuerdo, insisto, en cosas básicas. El Frente Amplio, junto a una parte del sindicalismo, cree que el Estado es para dar beneficios a los empleados públicos y no para ayudar a la gente más necesitada para que salga de la pobreza y la clase empresarial para que sea competitiva. ¿Es esto cierto? No, yo ayer le comentaba también en intervención en el plenario a don Otón esa aseveración que él hace. Le decía que me parecía hasta cierto punto irrespetuosa. Nosotros
tenemos un programa de gobierno en donde queda claramente dicho a la ciudadanía la importancia que le damos, por ejemplo, a un empresariado serio, comprometido con los derechos laborales, con el medio ambiente. No es cierto que nosotros consideremos que el Estado debe de estar únicamente para preservar 4 o 6 derechos, aunque nos parecen inviolables. Los derechos de los trabajadores para el Frente Amplio son intocables, no las prebendas o los abusos, pero los derechos, aquí nadie ha regalado un derecho a ningún asalariado. Entonces, en eso creo que don Otón Solís, como se lo dije yo ayer a él con muchísimo respeto y mucho cariño, se equivoca. Bueno, nosotros también pensamos, igual, reiterando el respeto a don Otón, que se equivoca. Es decir, don Otón sabe que estas ideas, por lo menos del lado sindical, que este servidor de ustedes representa, él las conoce bien. Muchas de estas ideas que nos motivaron a promover también esto están en el proyecto de la Tercera República, y don Otón hizo explícito en su convocatoria ciudadana para las elecciones del 2010 la Tercera República. Es decir, entonces me parece que integró sindicatos, sí, con cámara de exportadores, Cámara de Exportadores, movimiento cooperativo en ese momento. Entonces, hace tiempo venimos nosotros planteando la necesidad de los temas de inclusión social. Pero además a mí me sorprende que un hombre del calibre intelectual que es don Otón Solís, ¿verdad?, porque todos reconocemos su amplio conocimiento, no haya reparado en el último informe de la CEPAL. La señora Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, estuvo en Costa Rica la semana pasada. Los grandes medios de comunicación colectiva invisibilizaron su presencia. Y cuando uno lee el informe que ella nos dejó, por Dios, cuando ella nos lee el informe que nos dejó, está en línea de este acuerdo que se va a firmar mañana. Así, aquí no hay subversión, ni hay chavismo, y ver las cosas desde el punto de vista ideológico. Ideologizar esto es de ahí, para que no avance nada. Más bien deberían ver esto como un esfuerzo, como un ensayo, como una experiencia piloto de un embrión del gran pacto social que ocupa nuestra patria, del gran acuerdo nacional que ocupa nuestra patria, que está recomendado, el Banco Mundial lo dijo también, ¿me entiende? Y además, en el tema de empleo público, es preciso que empiecen a desagregar. Perdone, pero no es lo mismo el empleo público del señor de la ARECEP, que se gana casi 8 millones de pesos, que el de doña Olga Sánchez, cocinera de los Encinadas y de los Cuadros de Coronado. No, pongan en mesa cuál empleo público quieren discutir. Otón Solís, y unas palabras de Margarita Bolaños. Bueno, yo lo que dice doña Margarita sobre el diálogo, eso es vital, pero no sé por qué hay que firmar un convenio con un sector específico del país y cerrar puertas y hacer con una redacción que revela un anti el resto de los sectores políticos del país. El diálogo se puede hacer y hay que hacerlo en la Asamblea Legislativa permanentemente. En estos momentos, reitero, la fracción difiere de la fracción del Frente Amplio en materia de atraque de buques de guardacosta. Esa va a ser la tónica en la Asamblea y esa ha sido. En otros temas vamos a estar a favor, en otros en contra. Y hay contenidos en el acuerdo que contradicen lo que el gobierno quiere impulsar. El gobierno quiere impulsar una ley de empleo público y estamos hablando de revisar algunos de los pluses que se han dado. Hay gente en el gobierno que quiere aplicar las normas que existen, que no son ningún derecho adquirido en materia de anualidades, de horas extras y de dedicaciones exclusivas, lo cual yo apoyo totalmente. Y ese documento en la redacción da a entender que no. Y bueno, de ahí hay una diferencia en la concepción de un Estado aquí que es medio y no es fin. Liberación y la unidad destruyeron la eficiencia del Estado para hacer cosas. Es muy poco lo que se ha hecho en las últimas décadas, porque le mataron la eficiencia y como solución propusieron privatizarlo y cerrarlo. La posición del PAC ha sido hacerlo súper eficiente y que no sea su fin la jerarquía política que abusa y tiene toneladas de asesores y se dedica a usar recursos públicos para fines personales.
ni para los empleados públicos. Los empleados públicos tienen sus derechos, hay que cuidárselos, pero no para que le den anualidades al 100% de los empleados públicos. Listo. Entonces, ahí hay una... por cierto, cuando escucho a Liberación hablando contra todo eso, ellos lo aplicaron y tuvieron las herramientas para no darle anualidad al 100% de los empleados y se las dieron. Y en eso se parece mucho a lo que defiende don Albino y el Frente Amplio ahí. Es decir, es una coalición que ha dañado la eficiencia, la credibilidad del Estado y su capacidad para usar bien los impuestos. Listo. Para que haya competitividad y para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, me parece que ahí no hay forma de que nos alineemos con solo un grupo. Margarita Bolaños. Bueno, en primer lugar, no es una coalición, reiteramos, es una mesa de trabajo, hay puntos de discusión, el Partido de Acción Ciudadana está clarísimo, como partido, es decir, y hay que entender que la vida política no solo se desarrolla en la Asamblea Legislativa, es decir, la vida política tiene muchísimas otras más instancias donde el partido está involucrado. Y aquí hay que ser enfático en que no podemos negar que los sindicatos y el Frente Amplio, juntos con el PAC, ganaron más del 50% en la primera ronda. Es decir, hay una tendencia, y en la segunda ronda hay una tendencia bien explícita de que estos dos partidos hagan en alguna medida y contribuyan a un cambio, o por lo menos a un debate nacional que es fundamental. Si la pobreza se ha estancado, si los fondos públicos, la inversión pública ha sido mal hecha, si tenemos un Estado que es ineficiente, si tenemos un Estado que no hace buen uso de los recursos públicos, lo indispensable y lo fundamental, y sin miedo, es que nosotros nos sentemos en la mesa con los actores que están involucrados. Y los actores involucrados son sindicatos, empleados públicos. No podemos desde la Asamblea Legislativa hacer proyectos de ley que transformen este país si no queremos repercusiones en lo político e irrupciones en la paz social. Hay que dialogar, y esta ha sido parte precisamente de la especificidad de nuestra democracia. El diálogo con todos los actores. Fue en la década de los 40, se hizo en la década de los 70, los 90 nuevamente, y ahora, y en el 2000 con el combo del ICE, y en el 2007 con el TLC, ¿y por qué no ahora? Es decir, ¿por qué no volver a reactivar a todas las instancias de la sociedad para lograr un acuerdo consensuado? Tanto el sindicato como y los que representan al capital en este país, ¿verdad?, los trabajadores y las trabajadoras y quienes no son los productores, la industria nacional, tenemos que sentarnos a buscar las salidas a estos grandes retos. Muy bien. Muchísimas gracias. Capítulo 2 tiene que haber sobre este tema, definitivamente.